Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. De nueva cuenta con nosotros en su programa Estado de los Estados a través de las redes de MXN Radio y Televisión. Jorge González, ¿cómo estás? Estoy mal, la verdad es que estoy mal. Espero que hoy con la compañía de ustedes me hagan sentir mejor, mejor. Lo dudo. Yo también. Yo de mi parte lo dudo. Yo de mi parte lo dudo. Eres experta en hacer sentir mal a la gente. Bueno, algunas, sí. No creas que a todas, Sí. Algunas, entre Sí. ellos, bueno, pues tú eres mi cliente favorito. Sí, así es, eso me han dicho mis amigos. Ajá. Sí. No sé cómo te dicen que me soportas, ¿no? A mí en las plazas comerciales me dicen, oiga, ¿y su marido no le pegará? ¿Cuál marido? El señor González no es su marido. No, le digo, no lo ponga usted en esa tesitura, porque pobre, ya bastante tiene con haber aguantado mi amistad más de 40 años para todavía, ¿verdad? Amistad y compadrazgo. Así es. Pero, Arturo Contreras, nuestro invitado de este día, ¿cómo estás? Muy bien, Lilia, muy contento de verles, de saludarles. Espero que no haga sentir mal a sus entrevistados también. No, esa también es mi especialidad. Encantado de verles. Esa también. Me gusta ver cómo se les va un color y les regresa otro. Eso me encanta. A Jorge Fíjate no se que le va ningún color, ni le regresa otro. Perdón, yo tengo un programa de radio y un amigo lo catalogó así. Dice, en tu programa todos los invitados tienen razón. Y es verdad. O sea, yo nada más les pregunto y que digan lo que quieran. Con Lilia, ella debate con sus entrevistados. O sea, No, tampoco. tampoco. No me conviene debatir porque si no, no regresarían. Y el obispo ha vuelto, fíjate. Y eso que se queja de que dice que lo trato mal. Ese es un gran mérito. ¿Verdad que sí? Arturo, tienes una larga trayectoria de actividades dentro del gobierno, tanto estatal como municipal. Esta trayectoria me obliga a preguntarte, ¿qué pasa con la clase política? ¿Qué hay con la clase política? ¿Por qué de repente llegó el arribismo? ¿Por qué de repente los que se decían que cuando se cambiaba de partido era una traición y se les juzgaba porque cómo si consiguió todas sus posiciones y todos sus puestos en esta bandera y ahora le da la vuelta? Y hoy resulta que, pues, como dice Enrique Serna en su libro El seductor de la patria, ¿no?, al referir que Santana dice o decía que él no era ningún traidor, que se le juzgaba por ser lo suficientemente inteligente de ir siempre con el triunfador, ¿no? Entonces ya no sabe uno en dónde ubicar, y si todavía existe, una clase política. Fíjate, es una pregunta que siempre me he hecho. Hace años que me la vengo haciendo yo. Decías, una larga trayectoria, sí y no, porque yo estuve fuera del servicio público, no de la política, del servicio público 25 años, hasta que vuelvo a participar en esta administración que concluyó. Pero me he hecho la misma pregunta, y hablabas de los partidos. La frase esta del libro del seductor de la patria sigue siendo vigente, y más ahora, ¿no? Me parece que los partidos políticos dejaron de ser escuelas de políticos, donde entraba uno a militar desde joven, iba uno aprendiendo de los viejos, habían, digamos, instituciones dentro de los partidos que te capacitaban en los diferentes aspectos de la vida pública, desde la oratoria, desde la cuestión ideológica, hasta la administración pública. Los partidos políticos tenían esas escuelas, y hablo del PRI, pues es el único en el que he militado y en donde crecí. Había el Frente Juvenil Revolucionario, el Instituto de Capacitación
política, el Instituto de Estudios Económicos, Políticos y Sociales del partido. Y hoy no veo esa estructura en ningún partido. Hoy me parece que los partidos son la franquicia necesaria para poder contender en una elección. De tal manera que para conseguir la participación me acerco al primero que me abra las puertas. Y no hay, por tanto, la generación de una formación política pues que te haga comprometerte con el futuro de tu país, de tu estado, de tu municipio, que te inculque valores, pese a que los políticos somos juzgados muy severamente. Había políticos, muchos políticos, que tenían esos valores, esa formación, y que hicieron historia y escuela. Si nos remontamos hacia atrás, hay políticos que brillaron en el mundo, políticos mexicanos que brillaron en el mundo. Pero me parece que hoy día se han perdido esas estructuras. Hoy es la competencia brutal electoral por el poder. Se vale todo tipo de artimañas, de herramientas económicas, etcétera, ¿no? Sociales, clientelares. Y por lo tanto, nuestros políticos de hoy, los servidores de hoy, llegan casi siempre al cargo sin conocer la problemática del Estado, sin conocer la dependencia que van a dirigir, sin compromiso incluso, ¿no? con la ciudadanía. Entonces, sí es algo que llama a la reflexión y a la preocupación, ¿no? Porque también recuerdo que era una preocupación de quienes estaban en el poder formar generaciones de políticos, no proteger a unos cuantos para negociar en la siguiente etapa, ¿no? Cuando terminaran sus periodos, y tener piezas en un ajedrez para negociar con ellas posiciones, sino que realmente se abrían las puertas para que se formara una nueva clase política. Ustedes eran jóvenes que pertenecieron a una preocupación existente en Don Chucho de formar cuadros políticos, pero esa se perdió. Que yo recuerde, Pedro Joaquín no le dio oportunidad a nadie, no se preocupó por esa formación, tampoco lo hizo Miguel, tampoco, ya ahí se canceló. Entonces se quedó ahí en un impasse esta formación de políticos en el Estado. Y entonces pues hemos visto llegar a los arribistas, en todos los sentidos y en todas las posiciones. Y en la alcaldía Benito Juárez hemos tenido la mayor muestra, porque inclusive si analizamos a profundidad las etapas de las presidencias municipales, te encuentras, y no es casualidad, con que todos aquellos que han llegado de fuera, que podría estar justificado su presencia y su movimiento en razón de ser un lugar poblado por mucha gente de diversos estados, pero a saquear, lo cual no se vio pues con Felipe Amaro, por ejemplo, no se vio con Cardín, no se vio con los políticos, que finalmente este era su estado, el lugar de su nacimiento, su verdadera casa, ¿no? Pero pues tuvimos a Lalor, la propia Magali, siendo yucateca, pues recordemos que dio las primeras estas aprobaciones de densidades mayores, más pisos. Empezó todo esto que pues parecería que hoy descubren como los grandes fraudes inmobiliarios, ¿no? Sí. Y que bueno, te repito, uno dice, ¿qué pasa? ¿Cuándo, en qué momento, verdad? Por ejemplo, el senador Pech, que muy seguro de sí mismo dijo, no, yo no me cambié de partido, el partido fue el que cambió, yo me salí. ¿Y qué pasó con Morena? Entonces le damos entrada a que el que traiciona una vez, traiciona dos y traiciona siempre. Digo, ¿dónde quedó? Él es un viejo político. Es de mi generación. Fíjate que todavía... Bueno, si tú no eres un chaval. Sí, no, ya. Todavía en la etapa del doctor Miguel Borges, sí hubo un poco de impulso a los jóvenes. Yo pertenezco a esa generación.
misma a la que pertenece José Luis Pech, Manuel Díaz Carvajal, Elías Aushapki, Ramón García Joy, etcétera, ¿no? Había un grupo de jóvenes quintanarroenses recién egresados de sus estudios de posgrado. Y Miguel tomaba mucho en cuenta la preparación, entre otras cosas, y se rodeó de gente con posgrado, gente preparada. Esa generación se perdió. Don Jesús Martínez Ros en broma nos denomina la generación perdida. Ante el rompimiento, en el cambio de gobierno, toda esa generación quedó marginada. Algunos inclusive fuimos a la cárcel. Y ahí yo creo que es otro de los puntos de la historia en los que se comete un error y no se continúa con la generación de cuadros, como dices, con identidad, ¿no? Que era un tema que en Cancún queríamos promover, la identidad. En Cancún no teníamos identidad. Al principio éramos quintanarroenses y yucatecos, principalmente. Luego llegaron paisanos tuyos, los chilangos, y después tenemos un mosaico de orindeses diferentes de todos los estados. Entonces la identidad no se genera. La obligación del gobernante, porque lo presiona la identidad ciudadana, no la siente, no la percibe. Y los ciudadanos, como venimos de diferentes lugares, no nos involucramos mucho en las tareas de gobierno, salvo cuando vamos a votar y a cambio de algo. Y los gobernantes se quedan libres de hacer lo que quieran, sin la crítica más que de ustedes, los periodistas, que se atreven a señalar y a enumerar los errores, ¿no? Pero sí se dispersa la acción ciudadana que debiera ser la que le haga el contrapeso al gobernante. No se da. En el sur todavía hay un poco, y cada día menos. En Chetumal cada día es menor la participación. Ya Chetumal también está sufriendo esta transformación. Esta transformación. Vivía en Chetumal de casi 300,000 habitantes. Es que tratados, ¿no? El fenómeno de la migración, un fenómeno al que casi nadie lo toma en cuenta, es el que ha venido a cambiar la política del Estado. Todos estos políticos, de los gobernadores que ha tenido Quintana Roo hasta antes de Mara Lezama, son desconocidos para la gente. El grueso de los electores, el 70% por lo menos de los electores, no son nacidos en el Estado. No son. Entonces, les dices de algún político, les dices de Martínez Ros, y a Martínez Ros lo conoce el 5% de la población actual de Quintana Roo. De Pedro Joaquín, igual. Y así enumeramos a todos. La migración nos avasalló sin darnos cuenta. En Cancún, en Chetumal hay una gran población de migrantes. La mayoría, los chetumaleños se quedaron, ya son una minoría. Los que tienen la nostalgia, que en las pláticas hablan, ¿te acuerdas que antes y no sé qué, y la leyenda del curvato y de todo, se quedaron en la nostalgia nada más? Pero por eso es de que en Cancún primero, pero ahora en todo el estado, surgen de repente liderazgos de la noche a la mañana, gente desconocida, y mucha gente vota por ellos. No nos explicamos cómo, por ejemplo, en Chetumal, gana la diputación Anaí González, y gana de manera abrumadora. Se le equivocaba, no sabía nombrar el nombre de los pueblos de su distrito, en fin, y ganó, obtuvo uno de las votaciones más grandes del país. Ganó creo que con el 80 y tantos % de los votos, contra chetumaleños, ¿no? Así que es. luego se sumaron a la estructura política vencedora. ¿Dónde está la nueva clase política? ¿Dónde está? Sí hubo intentos desde Martínez Ros, desde Pedro Joaquín, desde Miguel Borge, hasta Miguel Borge, de darle oportunidad a los nombres que has mencionado, de crear una nueva clase política preparada, vinculada al Estado. Creo que con Mario Villanueva vino el corte.
Allí hay un corte tajante con Mario Villanueva. Y después, pues con Hendrix, que también de alguna manera Hendrix fue chula de Miguel Borges. Allí Miguel Borges le dio sus oportunidades de procurador del Estado, lo impulsó a la Diputación Federal. Y Hendrix, pues también un gobierno gris, sin esa mayor preocupación, y todos los que se llevan. Entre chetumaleños y consumeleños, derrumbaron a la clase política del Estado porque no le dieron continuidad. Y lo que tú dices muy bien, los partidos, el PRI era un partido sólido, era un partido realmente, un partido de Estado, un partido vinculado al gobierno, pero al final de cuentas era un partido con su propia estructura, vinculado al gobierno, claro, pero que tenía una vida interna propia, tenía una vida interna. Claro, tenía una estructura. Comités seccionales. Yo recuerdo aquí había participación de la gente para elegir comités seccionales, había. Todo eso se vino para abajo. Tú fuiste dirigente estatal del PRI, coincidiste con Luis Donaldo Colosio. Así es. Hubo una convención, no sé si la 14ª o la 14ª, donde se acordó que los dirigentes del PRI fuesen elegidos por la base, no por asambleas de delegados, que siempre se presta a manipulaciones, sino por las bases. Y todo eso se fue perdiendo y se fue, hasta ahí acabó todo, ¿no? Pero Mario Villanueva fue un factor importante porque en la cancelación del futuro de los nuevos políticos del Estado. Pero tú mencionas algo y dices, bueno, se perdió esto. Yo creo que nada se pierde. Lo que no se ha tenido es gobernadores conscientes, formados, comprometidos, porque tú no naces y pasan años para que aprendas a comer con el tenedor y el cuchillo. Te tienen que enseñar. Te tienen que enseñar. Bueno, aquí no se ha hecho un libro de texto sobre la historia del Estado que le enseñe a los que vienen de fuera toda la formación política, la formación para que esto pasara de territorio a entidad, lo que esto significó, todo el orgullo de la cultura maya, de la posición de una cultura reconocida en el mundo y de la cual pues quienes habitamos aquí tendríamos que sentirnos orgullosos, ¿verdad? Porque finalmente, bueno, pues es territorio nacional y no te lo enseñan. ¿Hasta qué año? Que sí hay, lo que pasa es de que se dejó de distribuir, hay uno. Por eso, y no tenerlo es lo mismo, claro. Es lo mismo, pero tendría que ser algo que para preprimaria, pues fuera con dibujos, que los niños empiecen a preguntar, les entre la duda. Para la primaria, un texto diferente, y secundaria y preparatoria ya un libro que contenga datos históricos fuertes. Pero eso no les importa. ¿Por qué no les importa la educación? ¿Por qué no les importa la salud? Porque finalmente llegan y ni siquiera comprenden a los migrantes, porque no entienden que gran parte de la gente que habita en este estado y que ha emigrado a los polos turísticos o a Baja California, etcétera, esta migración interna obedece a la insatisfacción que encuentras, a la falta de oportunidades que encuentras en tu lugar de origen. Claro. ¿Verdad? Y los que llegamos aquí, pues si hubiésemos tenido las oportunidades de desarrollo que encontramos aquí en nuestro lugar, pues allá seguiríamos. Y cuando te das cuenta de que el panteón no ha crecido, ni hay una gran demanda porque se abra otro panteón, quiere decir que la gente se sigue yendo porque esta no es su tierra. Y si esta no es su tierra, pues todo le anda valiendo una pura y dos con sal. Bueno, hay tumbas clandestinas, que de repente aparecen 20, 15, 10. Pero no a eso se refiere. Sí, claro. Entonces, yo creo que la cultura es fundamental. Y tal vez porque me formé en el servicio público en el sexenio de Miguel, que era un hombre muy proclive a la cultura, absorbí un poco
la sapiencia de él y la importancia que le da a la cultura. Pero a partir de la cultura se genera nuestra identidad, como decías, ¿no? A través de la cultura conocemos esta tierra que hemos adoptado, los que hayan llegado de fuera, para conocer su historia y entenderla y empezar a quererla, porque si es ahí donde has tenido éxito, has conseguido trabajo, has creado una familia, y si la conoces sus raíces, conoces su historia, que todo tiene que ser a través de la cultura, logras generar esa identidad de la que hablaba. Si lográramos tener una identidad, tal vez nuestra conducta sería distinta, ¿no? Sí. En torno a las tareas del gobierno, hacia la sociedad misma. Pero los gobiernos se confunden, llegan al poder y como si fuera un reto, tratamos de inventar nuevas cosas, cuando lo que reclama la ciudadanía es mucho más elemental. Lo primero son los servicios. Sí. Si, como tú decías, los servicios educativos son de calidad, si los servicios de salud son de calidad, si la infraestructura que requiere nuestra principal industria, que es el turismo, que estuviera respaldada, porque hoy día llegas a un aeropuerto todavía decente, operable, no tarda mucho en llegar a su máxima capacidad, pero todavía es un aeropuerto importante, bonito. Pero de tu aeropuerto a tu cuarto de hotel, donde están las playas más hermosas de la República y posiblemente del mundo, no hay una infraestructura que te lleve con agilidad, con velocidad. Con calidad. Ahí venías brincando todo. Y con agrado, ¿no? El panorama. El que tiene que ir a Playa Mujeres tiene que atravesar parte de nuestra zona marginada de la Bonampak. Y hoy día con las obras, y aún no con las obras, ya la autopista Cancún-Tulum está saturada. Es todo un calvario, desde que pisas el aeropuerto hasta que llegas a tu habitación. Y eso no es un secreto. Entonces te decía, los gobiernos empiezan a inventarse programas, principalmente electoreros, clientelares, cuando lo que se quiere es que si tienes que cambiar tus placas, que sea algo muy ágil, muy fácil. Hablábamos hace un rato, previo a la entrevista del registro público de la propiedad, ¿no? El tiempo que te lleva y el calvario que te cuesta inscribir una propiedad que te da la garantía de tu propiedad, de tu pertenencia. El tema de los servicios es importante y es un tema que es bien fácil, porque el diagnóstico está hecho, ¿no? Sí, pero se les olvida, por ejemplo, el alcalde, ¿qué tiene que hacer? Mercados, alumbrado, bacheo, porque a veces ni la pavimentación la puede lograr por la vía federal, con apoyos de Pemex, con apoyos del gobierno del estado. Pero el bacheo no. Las fumigaciones, tiene que hacer los trámites para fumigar, debe tener una atención directa para todos aquellos enfermos de determinada, de estos que llaman enfermedades catastróficas, que puedas tú ser el gestor para que reciban una atención si se necesita en otro estado. Pero el alcalde, que era la figura más importante para el ciudadano, porque en otras épocas hasta ibas a quejarte con el alcalde si tu marido te pegaba, ¿verdad? Dejó de figurar. Ya es un ente político que quiere fotografías, y que cuando se trata de lucirse con el pueblo, pues siempre son las mismas, ¿no? El niñito, el ancianito, el de la silla de ruedas. Y ya se le olvidó cuáles son sus funciones básicas. Sí, yo recuerdo una plática con un exalcalde de Chihuahua, un señor ya mayor, hace muchos años, en la época en que andábamos en el partido con Leonardo Colosio, que me decía, yo ni siquiera sabía que a la postre resultaría ser alcalde de Cancún. Y me decía, ser alcalde es muy sencillo, doctor, es barrer las calles, recoger la basura, tapar los baches, podar los parques y jardines, ver que se cambien las luminarias y que su policía no robe mucho. Lo demás son responsabilidades del Estado. Y es cierto, los alcaldes ahora de repente se meten en educación, salud, desarrollo económico. No, pero ojalá que se metieran y que lo hicieran bien, que cumplieran con esas funciones de las cuales han abdicado, porque todos son contratos. Tienes una empresa que se encarga de las luminarias, tienes otra empresa que se encarga de regar los parques, tienes otra empresa de seguridad.
O sea, has optado por el camino más fácil, que es el de contratar y mandarles la responsabilidad a otros, y cuando vienen las quejas, pues amenazarlos con la cancelación de un contrato, ¿no? Y dedicarte a otra cosa. Pero ojalá que intervinieran y empezaran a hacer gestiones, pues, para que las escuelas estuvieran en mejor estado, ¿verdad? Para reclamar libros, hombre, fíjate, curiosamente, Felipe fue el único que se preocupó por la cultura, por el monumento a la patria, Sí, cómo no. por una hemeroteca, porque hubiese espacios de esparcimiento, el Cecilio Chi, sí. en fin. Jacinto Y después también. con todos los dineros que ya se juntan aquí de recursos propios, que hay un teatro que hace ¿cuántos años se está construyendo? Muchos. 18 o 24, ya no sé cuántos. Y mejor terminaron el casino de al lado. Bueno, el hotelito que está ahí, las suites que están al lado del casino, y el teatro, nada. Que luego incluso tenía otro destino. De repente le cambiaron el proyecto y dejó de ser teatro. Un centro de exposiciones culturales, una cosa así. Ahora entiendo que han retomado el proyecto de hacerlo teatro. Nuestro antiguo Cinema Royal, ¿verdad? Sí, cómo no. Ese teatro tenía, yo recuerdo en esa época, más de 500 butacas. ¿Este es el que está en la Plaza de las Palapas? El que está aquí en la Avenida Tulum. Donde está Donde está haciéndose desde hace años, como dices, el teatro. El de las Palapas era el Blanquita, Ese es otro inmueble desperdiciado. con muy buena capacidad. ¿Me permiten que vayamos a un corte? Claro. Enseguida volvemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Y bien, ya estamos de regreso y se incorpora Hugo Trejo. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, tarde pero sin sueño, como dices tú, ¿no? Aquí estamos, incorporándonos. Sí, con todos los conflictos para poder llegar, ¿verdad? Así, es parte de nuestro hábitat, ¿no? En Cancún. Mencionábamos esta desaparición de la clase política, Hugo, en el segmento anterior. Pero, bueno, lo que sucede ahora y que vemos que es responsabilidad de las autoridades, que es darle a sus ciudadanos la movilidad que requieren, la facilidad para poder llegar a sus centros de trabajo, etcétera, que se logra pues con las inversiones que deben hacerse producto del pago de nuestros impuestos. No es una dádiva gubernamental, es una buena administración de los recursos públicos. Y sin duda alguna, bueno, pues cuando se hacen grandes obras importantes, pues se generan problemas en la sociedad. Pero, ¿por qué esos problemas se agudizan tanto? ¿Por qué se encargan de agudizarlos? ¿En dónde entra la capacidad o la incapacidad del gobernante que no reclama? Porque el hecho de ver a los turistas cargando ahí sus maletas que apenas pueden caminar, pues debiera llamar la atención del gobierno en turno. Yo no sé si se llama Mara Lezama o se llama Petronila Pech. El hecho es que tiene que haber una cabeza que de repente diga, a ver, señores, pongan orden, y que hables con quien tengas que hablar para evitar que estas situaciones afecten el lugar en donde tú estás gobernando, o se supone que gobiernas, o se supone que eres la autoridad. Pero no hace nada. Lo importante es aparecer en las fotos, ¿no? Lo importante es que te vean en este caso, pues en las mañaneras, ¿no? Lo importante es firmar acuerdos para la paz. Y yo digo, ay caray, ¿cuándo empezó la guerra? ¿No? ¿Cuándo? Lo más absurdo de los últimos días ha sido esta oficina de los pasaportes de relaciones exteriores en la zona hotelera. No es un servicio para los extranjeros, no es un consulado a donde puedan acudir los extranjeros a hacer trámites porque perdieron el pasaporte, o no es una agencia del Ministerio Público donde también tengan que ir a denunciar el robo de una cartera o una infracción mal hecha, qué sé yo. Es una oficina para mexicanos que necesitan un documento que se llama pasaporte y que por lo tanto pues tiene que estar en el lugar a donde se le facilita a la mayoría de esos ciudadanos. ¿Qué es eso? Además, en Kukulcán, una plaza comercial que todos sabemos que está muerta, que hace tiempo que falleció, pues se le salieron todas las principales tiendas gancho que tenían, Liverpool, los restaurantes, las tiendas se salieron y la plaza quedó vacía. Entonces, ¿qué te dice esto? Pues que hubo un buen arreglo. Pues para beneficiar ahí, a ver si con el flujo de gente que va habría que ver quién es el dueño de esa plaza, ¿no? Fíjate que es un señor de religión judía. Ah, qué raro. Pero déjame decirte, en el huracán, era el dueño también del hotel que en principio era el más alto que había, hombre, donde incluso se refugiaron en el huracán. El que está delantito de Plaza Kukulcán, hombre. Ahorita recuerdo el nombre. ¿Meridian? No. Antiguamente era Meridian. No. El señor ordenó que a todos sus trabajadores se les abriera crédito en las tiendas para que pudiesen tener acceso a todos los eléctricos y eso que habían perdido, sus muebles, etcétera, por el huracán. El señor puso a su disposición su jet con la única condición de que los que quisieran partir lo hicieran con el avión lleno, de ida y de vuelta, por aquellos que quisieran venir a ver a sus familiares. Y a este personaje, tengo que recordar el nombre, por Dios, pasaron muchos años. Yo fui testigo de que le tendieran una alfombra de flores a sus trabajadores y lo recibieran con aplausos. Pero el administrador de la plaza resultó un yerno, ¿verdad? Y ahí es a donde la puerca torció el rabo y la plaza empezó a verse quebrada. Creo que esta persona, independientemente de que tiene muchas propiedades, tiene Plaza Polanco, tiene varias plazas en la Ciudad de México,
un hombre de éxito. Cuando yo lo conocí ya era un hombre mayor y precisamente el haber visto cómo lo recibieron me llevó a pedirle una cita para tratarlo de manera personal, para saber quién era, porque sí te despierta admiración. Claro. Y ahora te encuentras con esto, ¿no? Que son cosas muy abusivas, y que de repente en una plaza sola, quebrada, aparece esta oficina, cuando, bueno, pues la que tienen en la nave podrían haberla ampliado, ¿no? Ahora, si esperan vender, pues creo que se equivocaron, porque los localitos que están junto a la oficina de los pasaportes, pues son de cosas muy baratas, chucherías, tienen algunos exhibidores inclusive en los pasillos de ropa de algodón y muy barata, de estas de 200 pesos la pieza. Yo creo que para empezar hubieran comenzado para desconcentrar la carga que tiene la oficina de la NADER, ¿no? Y no necesariamente en Cancún. Por ejemplo, Chetumal lo tienen abandonado. Chetumal es la capital del estado y debería haberse abierto ahí la oficina de nuevo para captar a toda la gente del sur que de alguna manera pues necesita hacer el trámite del pasaporte, pero además para darle la relevancia que tiene la capital del estado. En Estados Unidos, por ejemplo, en California, por ejemplo, si tú quieres hacer un trámite de cualquier cosa, pues la gente tiene que ir hasta Sacramento, que es la capital, no lo hace en Los Ángeles, no lo hace en San Francisco, o sea, se va a la capital del estado a hacer, porque ahí corresponde, y ahí debe haber correspondido. De hecho, el gobierno federal, el gobierno estatal, deberían hacer ese tipo de gestiones para pues levantar una ciudad que está moribunda también. Moribunda, como es la capital, ¿no? Y se empieza primero por la función estatal. Pero si la función estatal es la primera que se relega y la primera que se aleja de la capital del estado, pues flaco favor le hacen a esa Pero por lo capital. mismo que hemos hablado de los políticos que ya no existen. ¿Qué dicen? El padrón electoral fuerte está en Cancún. Así es. Entonces ahí es a donde hay que ir a conseguir el voto a como de lugar. No importa si los de allá se joden. Pero no está en la zona hotelera el padrón electoral, ¿no? Y hay que averiguar, porque muy posiblemente la oficina de aquí de la Avenida Nader desaparezca. Sí, claro. No es una oficina adicional, es la sustitución de esa Entonces oficina. va a complicar, más bien, le va a complicar al solicitante de un pasaporte del interior del estado, pues venir a realizar su trámite, ¿no? Porque ahora tiene que ir hasta la zona hotelera. Y más costoso. Más costoso. ¿Y qué se está buscando? Se está buscando descongestionar a la zona hotelera de cosas para dejarle la zona del tour y le metes oficinas públicas a la zona hotelera. Pues es una contradicción. Hay una pequeña oficina que funciona en Chetumal de Relaciones Exteriores. Se instaló en la administración pasada. Obviamente haces el trámite de la solicitud, te toman todos los datos y los parámetros, fotografía y todo, y tendrás que regresar a la siguiente semana por tu pasaporte. Pero esa se hizo en la administración pasada en acuerdo con Relaciones Exteriores. Está funcionando en Chetumal. Pues mira, la oficina de aquí está funcionando muy bien. Muy bien. Esta delegación que tienen aquí, haces tu cita, sí, no te la van a dar para mañana, te la van a dar a lo mejor para dentro de un mes. La gran ventaja es que llegas a la hora, te toman tus papeles y antes de 40 minutos ya estás con el pasaporte en la mano fuera de la oficina. Entonces, pues de nada te sirve que te la dieran para mañana, como salía antes, o que vas ahí a ver a qué hora te formas en la cola, y era un calvario. Sí hay algunos avances, pero hay todos estos errores que yo creo que son de la gente que lo que menos le importa es el bienestar ciudadano. Sí. ¿No es así? Pues te decía, ¿no? Que hace un momento comentábamos que lo que más impacta y lo que más desea un ciudadano es tener buenos servicios. Y los servicios son muy fáciles de organizar. Yo no sé si políticamente no sean rentables, yo creo que sí, porque a mí me preocuparía más poder pagar mi cambio de placas hasta por vía digital, mis impuestos por vía digital, las licencias de funcionamiento en estos tiempos para los negocios son todo un calvario. Sí. Son todo un tema. Entre la cantidad de requisitos que tienes que juntar de diferentes áreas de la administración pública.
el permiso de protección civil, la licencia de funcionamiento de la tesorería Lo de bomberos. municipal, desarrollo urbano, ¿no? Y no todo está en una sola área, ni es un solo trámite. Es un trámite que tú tienes que hacer como ciudadano, dividido en 10 viacrucis, ¿no? Y eso tendría un impacto. Es muy fácil de organizar, muy fácil de concentrar en una sola vía y tendría un impacto ante la ciudadanía. Sí, pero fabuloso. atenta contra los negocios ilícitos y el tráfico que se hace ahí al interior del propio ayuntamiento, ¿no? O sea, si todo se digitalizara, pues había una cuenta concentradora, había mejor control de qué es lo que ingresa y qué es lo que sale. En cambio, así hay muchos recibos apócrifos, hay muchas cosas que se dan y que se le dificultan fiscalizar a la propia autoridad, porque al interior pues hay mafias. Incluso la recaudación Así se es, incrementaría. sí. Porque mientras más fácil. No solo se me hagas el incrementaría, trámite de sino que pagar, te costaría más menos pronto. recaudar. Además. Es lo más Fíjate que importante. en ese aspecto Mauricio Góngora sí dio grandes pasos en Playa del Carmen, porque ahí decía, ¿quieres abrir tu negocio? Ábrelo. Mañana mismo, ¿sí? Mientras se hacen los trámites para que obtengas todas tus licencias, ¿verdad? Pero mientras abre. E ir acortando con un avance Sí, de porque además- digitalización, pero bueno, eso va atenta contra la corrupción. Atenta contra la corrupción, pero además no quedó incompleto, ¿no? Porque para mí uno de los municipios más caros y más abusivos en contra del contribuyente es Solidaridad. El municipio de Solidaridad. No puedes hacer nada porque todo lo tienen muy bien checado los inspectores, todo, porque todo es por abajo, ¿eh? Y es sumamente... Bueno, pues por abajo hasta llegar a la Sí. tumba, porque ya ves lo que les Sumamente pasó a los caro. de la Mira, cueva. Yo acabo de tener una experiencia así de mi licencia. Voy y saco mi licencia, me dice, no, llegue, saca la licencia, te dice, vaya a pagar allá. Ok. Y pago, ¿no? 2,000 y cacho, una licencia por 5 años, lo pago. Voy, me toman la foto, no me dan recibo, oiga, ¿y mi recibo? Ah, ¿lo quiere? Pues es que me lo tiene que dar usted, independientemente de que lo quiera o no lo quiera, es su obligación darme un recibo por lo que estoy pagando. Entonces, cuando me dan el recibo, no son 2,000 y cacho, ¿no? O sea, Son 800. Son 1,800 pesos de la licencia y son como 280 de una se le llama, no, 280 de revisión del oculista. O sea, ¿cuál oculista? Si a mí yo llegué y yo nomás pagué mi licencia, ¿no? A mí no hicieron una verificación. Y esa lana... Bueno, pues déjame decirte que son muy decentes, porque aquí no solamente es la revisión de un invisible oculista, sino que te venden los lentes. Ah, sí. Te venden los lentes, Sí, o sea, sí. te hacen ciego y te venden los lentes. Así es. Aunque saques los tuyos y digas, oiga, no es que yo uso estos. Ah, no, aquí le entras con tus lentes. Los únicos que funcionan son estos. Son estos. Oye, pero eso que dicen ustedes, de Cancún, de Playa del Carmen, de Tulum, de Chetumal, no sé, pero hay mucha corrupción. Y yo no creo... En Chetumal no, porque es el Estado el que maneja el que todo, maneja está bien. Bueno, pero en Tulum hay mucha corrupción. No sé, estoy hablando de lo que sé. En Tulum, Solidaridad y Cancún. Puerto Morelos puede ser, pero no hay mucho. O sea, no sé, lo ignoro. Lo que yo creo son municipios pequeños. O sea, vaya, que tenga 500,000 de habitantes, 300,000. Cancún 1,000,000, 1,100,000. Es pequeño. El presidente municipal, en este caso, las presidentas municipales de Solidaridad y de Cancún, tienen que estar enterados de eso. Claro. No se puede hacer sin que ellas estén enteradas. Claro. Y de Y lo acuerdo. toleran. En Solidaridad mataron a 4 fiscales, a 4 inspectores de la Dirección de Fiscalización, porque fueron a un bar y allí los secuestraron y los aparecieron muertos. Y no se ha aclarado todavía el tema. Es muy delicado. Corren diversas versiones. Pero la presidenta municipal como si nada. O sea, es un área tan delicada la Dirección de Fiscalización, las direcciones de desarrollo urbano, que yo no creo que Lili Campos tan viva como es una mujer viva, conocedora del derecho, conocedora. Yo no sé si le aplica. Pero
que no puede estar allá, tiene una contralora, es una persona de aquí de Cancún que se le dio para allá. Y yo no sé, o sea, la verdad, no pueden decir que no lo sabían, como dice Calderón de García Luna, no lo sabía. A los directores ella los nombra, la de Cancún, la de allá, y siempre lo ha habido, pero ahora hay más control. No puede un director nombrar a una secretaria, a un inspector, sin la anuencia, el visto bueno de la presidenta municipal. Esto siempre ha ocurrido así. La Dirección de Fiscalización y los inspectores de la Tesorería y Desarrollo Urbano recaudan una lana, se lo dan a su jefe y su jefe lo comparte. O sea, es una corrupción generalizada. Absolutamente, hay que decirlo con todas esas palabras. No pueden decir, no lo sabía, lo ignoraban. O sea... No, pero tampoco se puede decir que estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Claro. Esto se ha ido perfeccionando así, con el paso del tiempo, así. ¿no? Se ha ido Siempre perfeccionando. ha sido así. Pero además se tiene el ejemplo, pues, desde la posición mayor. Aquella oferta que hicieron y promesa de que se iba a barrer la escalera de arriba para abajo, pues ni siquiera la sacudieron. Entonces, pues simplemente siguen el ejemplo. No, son peores porque luego llegan ha habido una deformación en la clase política. No es que la clase política haya desaparecido, se ha transformado, pero al revés, o sea, a la inversa, en vez de mejorar, se ha empeorado, porque el aprendizaje ha sido malo. Yo, por ejemplo, sigo a Sánchez Tajonar, el presidente de la mesa directiva del Congreso. O sea, de Coordinación así Política. es el que administra el Congreso, administra el presupuesto del Congreso por este año, y se la pasa haciendo campaña y regalando despensas y regalando cosas en Cozumel. O sea, pero no lo hace con su dinero, lo hace con el dinero de una manera que no se veía antes, ¿no? Antes llegaba un político al Congreso y de alguna manera estaba acotado para hacer este tipo de campañas. Pudiera hacer cualquier manifestación, pero ahorita lo hacen de una manera tan descarada, usando los recursos, porque tienen este rollo de que son partidas para el apoyo social. Para el apoyo social, pues eso no es apoyo social, eso es para una campaña electoral anticipada. Muchacho que tú dices, ¿Sí? Sánchez Tajonar, no sé de dónde llegó, de repente No, lo mandó pues el Niño Verde a Cozumel. Así es. Y allí la presidenta municipal, Juanita, ¿qué? Alonso Villanueva. Marrufo. Alonso Marrufo. Lo nombró y de ahí fue diputado y de ahí fue esto. O sea, en 2 años le hicieron una carrera de ser titular de uno de los poderes Así es. del Estado. No puede ser esto, ¿no? O sea, bueno, no puede ser, pero es. No debiera ser. Hace un momento tú Y decías... luego la actuación de las presidentas municipales, ¿no? Del bombo de Carrillo Anaí Puerto, con el 80 y de tantos las familias. por ciento. Oye, antes no había tanto descaro. O sea, hay cosas, no era todo bueno, había muchas cosas malas, pero ahora se han descarado. Bueno, decías que había llegado Anaí con el 80 y tantos por ciento, ¿no? Que arrasó y que... El 80 y tantos por ciento de un porcentaje de votantes de un padrón electoral que te lleva al 12%. O sea, ese 80 y tantos por ciento fue del 20%, 25% de la población. Y la es gente, legal. Y la mayoría que hay una tiene cuestión. que quejarse, no puede reclamar nada. Hay una cuestión que es muy clara, que además debiera establecerse ya como regla. Tú debes ganar con el 51% de los votos del padrón electoral al cual estás sujeto, porque eso es lo que te da legitimidad. Podrán ser legales, pero no son legítimos, porque no representan realmente ninguna mayoría. Pues ojalá que sea pronto. Ojalá que sea pronto. Pues sí, son como son y por eso estamos como estamos. Pues sí. Por eso son pocas las voces que se alzan cuando tú ves el asta bandera sin bandera, ¿verdad? En el Zócalo de la Ciudad de México. Cuando es la foto, licenciado, es la foto. Esto impide que los diarios en el extranjero, al ver la fotografía, de inmediato identifiquen el Zócalo de la Ciudad de México.
Esa es una plaza llena. ¿De dónde? Ah, pues hay que leer el pie de foto, porque si no, no sabes de dónde. ¿Sí? No sabes si es Moscú, si es... ¿Qué es? ¿Dónde es eso? Si es Nicaragua, si es Venezuela, Colombia. No, no hay ninguna plaza más bonita que el Zócalo, pero ¿cómo lo vas En una confundir? vista, En el extranjero puede ser que te en una confunda, pero vista. aquí no. Bueno, pero es que la foto que a ellos les importaba es la del extranjero. El extranjero no vota. No porque vote Jorge González. La En opinión, este la momento, toda la situación de El México en juicio el que se extranjero hace. está verdaderamente acotada contra la pared, con un presidente que le dice espuria a la presidenta de Perú y que le Bien entrega... dicho además, no pudo haber dicho mejor. Y Está que bien. México rompa relaciones con el Perú. Ujú. Sí, claro. O sea, Sí. no podemos permitir esto cuando la presidenta de Perú se expresa mal del presidente, se está expresando mal de México. Vámonos al corte, ahorita volvemos para que Sí, se cambie un tome un poco, vaso Jorge, con sí. agua. Estado de los estados. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Muchas gracias por estar de regreso con nosotros. ¿Ya se te aplacó el ánimo? ¿Mm? Ya, quiero hacer una precisión, si me permiten, en 2 minutos. Aquí está Arturo Contreras Castillo. Tengo un documento que pensaba yo sacar desde hace varios días, pero estaba en PDF, ya lo arreglé. Es un documento, un acta de cabildo, del 14 de octubre de 1993, firmado por el presidente municipal entonces Arturo y todos los regidores, todos. Había regidores de oposición, había del PRD y del PAN,
y destacados miembros del PAN además. Estaba el arquitecto Castillo. Moisés Estrada, el ingeniero Ney Castillo. Sí, arquitectos. Porque acusaron al ayuntamiento de haber reprimido una invasión, un desalojo. Entonces se reunió el cabildo con todos los de oposición y acordaron que ya no se iban a permitir más invasiones en la ciudad. Bueno, ahí dice, ahí tengo el documento. Lo voy a subir al Face. ¿Sabes qué pasó, Lili? Lo que dicen que el ayuntamiento tiene que dar la atención es imposible en estas circunstancias. No solo por la incapacidad y la corrupción que priva en las instituciones municipales, sino porque es prácticamente imposible. En Cancún el principal problema es, entre otros, cuando digo el principal, quizá uno de los principales. La mancha urbana de Cancún, más de la mitad, es irregular. Hay 280 colonias irregulares en la ciudad en donde el ayuntamiento no puede dar servicios, no puede, no debe, y además está imposibilitado de darlas financieramente, económicamente, estructuralmente. ¿Cómo pasó esto? Porque todas las administraciones que siguieron toleraron el Estado, los municipios, los partidos. ¿Sabes quiénes son los más ricos de este Estado? La gente que no trabaja, los dirigentes ejidales, los dirigentes de los comisariados ejidales de Isla Mujeres, los actuales y los pasados, son hombres, casi todos son hombres, inmensamente ricos, los de Bonfil, inmensamente ricos, los de Playa del Carmen, los de Tulum y los de Puerto Morelos también, porque ellos dan estos lotes y cobran millones de pesos al mes a la gente que ahí la habita. Con todo y que hay no hay control. Que se supone sancionan los asentamientos irregulares. Yo estuve haciendo... No, pero hubo esta acta de cabildo y hubo esta intención, pero se topó con pared. ¿Con cuál pared? Bueno, no necesariamente. Cancún y particularmente la zona norte del estado siempre ha marchado de una manera deficitaria en cuanto a los servicios que la población requiere por el acelerado crecimiento. Acuérdate, en nuestra época Cancún crecía el 25% anual. O sea que si teníamos 100,000 habitantes, al finalizar el año teníamos 125,000 habitantes. Hubo un programa muy importante en esa época que inició desde el primer año que gobernó Mario y los dos que yo goberné, con el apoyo del presidente Salinas, y se urbanizaron y se regularizaron en cuestiones legales la propiedad de las regiones 95, 96, 99, 100, 101, 102. Sí hubo una acción conjunta, proactiva para tratar de abatir el tema de las invasiones, ¿no? Esas urbanizaciones que mencionas ya están en el centro de Cancún. Ya está, en aquella época eran Las Culebras. Hasta ahí terminaba. Las Culebras, lideradas por nuestro amigo Carrasco, Magali y también un poco Yolanda en su época, ¿no? Pero hubo una acción que no continuó, ¿no? Que la inversión, hablaba yo de servicios un rato, ¿no? Servicios. Se hicieron 2 lotes, se les dio garantía de la propiedad, se les vendió a crédito, se instaló agua potable, drenaje, electrificación y pavimentos. Solo las 103 quedó sin pavimentos, todas las demás. Pero fue un gran fondo que generó el Estado, la Federación y el municipio para atender el rezago social. Que te gana, la dinámica de crecimiento te gana, y por lo tanto la aparición, desde luego con la complicidad de autoridades que tienen control sobre los predios ejidales, te genera esos centros. Sí, No, pero el propio gobierno promovía las invasiones, porque son votos. Así es. ¿Y por qué no Porque tenía son ya terrenos votos. el gobierno? No, pero además No, yo creo eso que es también quiero hacer un acotamiento a lo que dices, al acta de Cabildo, esta que mencionas, porque el acta de Cabildo se enfocaba a las invasiones, pero los asentamientos irregulares no todos son invasiones, son permitidos por el dueño que divide y vende
Los ejidos, y se hace el asentamiento irregular, no es una invasión. Entonces está tolerado y la autoridad pues no hace nada porque nadie pone una denuncia de que hay una invasión. Sí, pues el propio dueño, ¿no? El propio dueño lo En tolera. aquella época eran invasiones puras. ¿Quién permite que se construyan las casas? Desarrollo urbano. El ayuntamiento no tiene Debería la capacidad de ir a para clausurar Así es. cualquiera que sea la propiedad de la tierra. Así es, pero no tiene la capacidad ni la voluntad de hacerlo. No tiene capacidad técnica para estar vigilando cada casa que se está construyendo. Porque además están controladas por mafias. Claro. Si ahorita los asesinatos que están ocurriendo en Tulum, en Playa, tienen más que ver con asentamientos irregulares y disputa de tierras que de Otro cuestiones de asunto, drogas o de... El de la movilidad. Lidia, este es un problema muy grave. En Cancún no hay desempleo. No hay. De tal manera no hay que hay, bueno, hasta hace unos meses habían 15,000 vacantes en la zona hotelera. Por eso se habló de traer centroamericanos. Se le planteó a Ebrard. No hay desempleo, a lo mejor sí la hay. La gente no quiere ir a trabajar por 2 salarios mínimos, porque no es uno el que les pagan, son 2, aproximadamente 300 pesos diarios. La gente tiene que salir de su casa en las colonias irregulares y tomar 3 vehículos para dirigirse a su trabajo. Entonces, mal pagados, con malos tratos, y luego salen de la madrugada y tienen que tomar un taxi. Lo que hablaban de los servicios, volvemos a aterrizar en los mismos, en los servicios, pero además... Perdón que te interrumpa, hay una cosa muy grave, la movilidad. Se autorizó hace poco tiempo, un mes, quizá, se aprobó una nueva, se modificó la ley de movilidad y se autorizaron los mototaxis, que son un grave peligro para la ciudad. Ya son 1,000. Al rato van a ser 2,000. Se les autorizó que circulen inclusive ya por colonias. Antes estaban restringidas a las colonias irregulares. Ahora ya pueden circular casi por toda la ciudad. Estas mototaxis están controladas por las mafias. Muchos de estos mototaxis, es grave lo que voy a decir, yo lo sé, pero son distribuidores de drogas. Bueno, son distribuidores los taxistas, hay un montón de gente metida en eso. Hay una situación que se aterriza. ¿Cómo vas tú a establecer una movilidad adecuada cuando ni siquiera contratas a los expertos para que te den el sentido de las calles, el sentido de la circulación, de la zona de donde sacas todos los impuestos más importantes, hombre? Aquí de la noche a la mañana ya nomás circula esta avenida de este lado y la otra pues ya va del otro lado, no hay y aquí le cierras, las calles no tienen nomenclaturas, no tienen nada. Entonces, ¿de qué movilidad hablas? Y las concesiones del transporte público, ¿dónde están? ¿Bajo qué condiciones se hicieron? ¿Cómo se renegoció? ¿En dónde están las nuevas rutas? ¿En dónde están los camiones? ¿Dónde está la regularización de las camionetas estas TR o RT o quién sabe qué, que hicieron que la mafia de los camioneros se pasara a la de las camionetas estas? Y bueno, hablas de los mototaxis surgieron en Villa Sotosh, en todos estos lugares que son fraccionamientos muy grandes que no tenían transporte interno. Claro. Entonces era una necesidad. Ahora, que las regularices, que las autorices, que sepas, que entregues placas y todo eso, es muy correcto, pero que las circunscribas al lugar en donde se necesitan, no en donde te van a generar más problema. Y esto de la movilidad, fíjate, creo que uno de los grandes planes de movilidad fue ese contrato que se hizo. Yo no sé si la familia Saga eran los adecuados, pero sí sé que esta de movilidad le hubiese facilitado, por ejemplo, a López Obrador, en efecto, descentralizar las secretarías, porque esto permitía que los trabajadores tuvieran su vivienda en el lugar a donde iban a ser trasladados, ya liquidada o con otro crédito. Eso es para lo que se iba a encargar la empresa de Saga, de facilitar todo este movimiento. Que en ese momento no se hablaba de ninguna descentralización, y que desaparecieron pues 3,000 millones de los 5,000 que pagaron, porque 2,000 los sacó Saga en aquel chequezote que le entregaron al presidente en el Mañanero. ¿Te acuerdas que se lo entregó Gertz? Ese era un buen programa de movilidad humana,
Pero en la movilidad del transporte, aquí pues, nos lo dijeron los encargados del transporte, se mandan a hacer, pues contigo. Ándale, Arturo, hazme un plan de movilidad. Sí. Y me cobras 15 millones de pesos. Me lo das y lo meto al cajón, porque yo sé que no va a servir. Porque ¿qué sabes tú de movilidad, verdad? Entonces, pero han usado créditos que les han otorgado del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, que van a fondo perdido y que se les entregaron porque presentaron las necesidades de contratar un despacho que cobraba X cantidad por hacer un sistema de movilidad adecuado para la ciudad de Cancún. Y todo fue corrupción. Ahorita se habla de un plan vuelvo, de un plan de movilidad para la ciudad de Chetumal, ¿no? Que está muy movida. Y le van a hacer el trazo de varias avenidas, pero creo que van a cobrar como 6 o 7 millones por hacer el plan maestro, ¿no? Y ese plan maestro seguramente se va a quedar ahí, porque no hay el dinero para hacer todas esas avenidas. Ni problemas de movilidad. Ni problemas de movilidad, ¿no? Entonces volvemos a la pregunta original para ya despedir el programa. ¿Y la clase política? ¿Y los políticos comprometidos? ¿Y todos los de tu generación? ¿Y todos agachados? ¿Qué tienen la cola tan larga? No, no creo. No creo. A mí me pusieron cola y 25 años después me la retiraron. No tiene cola. Yo creo que hay un gran desánimo, hay un gran desaliento en la clase política actual que no les permite participar y han caído en la misma dinámica en la que la nueva clase política ha estado implementando, ¿no? Hablabas hace un rato de personajes que han brincado de un partido a otro sin hacer nada en ninguno de los partidos, que se han ido contagiando a la inversa, como decía Hugo, Pero ¿no? ¿por qué no se revelan con ejemplos como el que da Jorge, del muchacho del Congreso, del que aparece allí en Cozumel, y que le dan estatura en un par de años? Hugo decía, no es que haya desaparecido, se ha transformado. Se ha transformado. Y esa transformación posiblemente esté también contagiando a los que nos formamos de manera distinta y que ahora o no actúan o simplemente y sencillamente ya piensan igual que los actuales, ¿no? ¿Sí? Porque vemos dentro de la nueva clase política todavía rostros que tienen años en el oficio y que tenían otra formación y tenían experiencia. Vemos actores, aunque la mayor parte son jóvenes, ¿no? Pero la presencia de esos viejos políticos, por llamarles de alguna manera, no hace el efecto contrario al que viene sucediendo, que comenta Hugo, no influyen, no educan, no tratan de estimular otro tipo de conductas, sino que se adaptan a los beneficios de la nueva forma de hacer política. Porque bueno, pues entonces, ¿de qué me hablas, Kemosabe, no? Cuando estás hablando de todos estos corruptos a los que enlistas porque crees que todos estuvieron ahí en la concentración del Zócalo y los tienes trabajando contigo. Sí, claro. Entonces, y bueno, yo no sé Es lo que eso decía. hasta qué punto es bueno o es malo, porque te traes a los nuevos y los nuevos, pues no importa si no terminaron la primaria, no importa si eres un ingeniero parchallantas al que le encargan el Tren Maya o todo el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, ¿no? Pues ya no sabes. Sí, no se privilegia la experiencia, la preparación, la honestidad, el compromiso para acceder a un cargo público. No, se privilegia la subordinación, es lo que se privilegia. Acuérdate del 90% de lealtad. Así es, se privilegia la subordinación, se privilegia el control político a cambio de impunidad al que se someta a ese control político. Eso es la práctica que se ve a nivel nacional, Y independientemente la que vimos haya, aquí con Carlos Manuel Joaquín. pero también el problema es que las alternativas que se presentan parecen ser peores que lo que está en el gobierno. Eso es lo malo. Por ejemplo, tú haces una manifestación del tamaño de la que ocurrió el domingo y metes gente con discursos jodidos
y que representan todo por lo que la gente se rebeló desde el 2000 a votar por opciones diferentes. Claro. Y por lo Yo que no se creo que el rebeló discurso cuando- de Cosío haya sido un discurso No, pero metes jodido. a Beatriz Pajes y metes a Tampoco todos. creo Yo que... sí, porque Déjame es pura decirte, arenga, es pura arenga. se necesita realmente una gran capacidad y un gran ánimo de conciliación, de negociación, de todo lo demás, para poder sostener un quincenal como siempre. Ella ha sido una magnífica editora. Yo no podría decir que periodista porque Pues ya se metió yo en la no política sé, y se metió de opositora. pero de eso Es hace que tiempo. tú como periodista no puedes ser opositora. O sea, tú tienes que ser neutral y No, ella ya no plantear- es periodista, es una política. Así es. Claro, Ella participó con Roberto. claro. así es. Roberto Fue diputada candidato, federal también ya. Diputada federal por el PRI. Así es. Entonces, eso es lo que representa. Es lo viejo, lo que no quiso la gente. Pues no vas a convencer a esa gente que no está a favor de esto. Y yo, por ejemplo, no estoy en contra, yo no estoy a favor de López Obrador, pero tampoco estoy en contra de un gobierno nada más por estarlo. No estoy a favor tampoco de las propuestas, no estoy a favor, no creo que la democracia de este país esté en riesgo. Vaya, no está en riesgo, nunca está en riesgo. O sea, yo creo que como sociedad somos lo suficientemente maduros y las instituciones están sólidas o sea, la gente no va a permitir que le estés cambiando el voto, o que le vayas a robar el voto, o que se vayan a seguir llenando urnas como ocurría antes, ¿no? Yo creo que se ha avanzado mucho en eso y yo no creo que las reformas que están planteando sean reformas que vayan a acabar con todo eso. Eso es lo que se vende, porque al final de cuentas lo que Hugo, está en el espérame, centro del ya debate... las leíste. Ya las Sí, leíste, sí. ya te diste cuenta de que hay una aprobación tácita, total, para que puedan hacer uso de los recursos públicos para la propaganda en las campañas. O sea, no es algo que se esté inventando. Por eso te pregunto, ¿ya las leíste? ¿Ya te diste cuenta hasta dónde puede llegar esta intervención? ¿Ya te diste cuenta de que puede ser por tómbola como se seleccionen los nuevos consejeros del instituto y que no cómo se puedan han tener seleccionado, Lilia? ninguna... ¿Y cómo se han seleccionado? No ha sido tómbola. No, por eso, ¿cómo pero se han seleccionado? no voy a debatir contigo porque yo ¿sabes tampoco cómo estoy yo en te lo voy a decir contra cómo de se han- un gobierno No, pero por yo te voy a estar decir en cómo se contra han de un seleccionado. gobierno. Yo te voy a decir Pero cómo se han seleccionado. Se ponen de acuerdo los partidos, entonces, de acuerdo a la mayoría que tenían, se repartían los cargos de los consejeros. mira, Y yo lo resultaba único que no sí eran sé y al final es de que cuentas y tú resultaba has que no son estado en las consejeros ciudadanos. casillas. Y un ejemplo claro es Santiago Krill, ¿no? Era consejero ciudadano y ahorita es un prominente, fue Era, y después se pasó a las filas PAN. políticas. Y Pues, así tú has muchos. estado en las casillas. Goldberg, ¿a quién Tú representaba has Goldberg? estado en las Yo he estado en las casillas. casillas. Ah, bueno, sabes muy bien todo lo que significaba la capacitación, el hecho de que estés ahí, cómo se llena todo eso va a desaparecer, Hugo. No va a desaparecer Bueno, eso. bueno, ya verás tú quién No va a estar desaparecer contando tu voto. porque- ya lo vas a ver. te voy a decir Bueno, por a qué. lo mejor no Pero lo te voy a ves decir por porque qué. todavía Yo- se confía en los ministros. No, porque yo estoy viendo... Habías de ir a hablar con los legisladores de los Estados Unidos, habías de ir a hablar con los de la Unión Europea, habías de ir a hablar con todos estos que han advertido el grave peligro en el que se encuentra México con desbaratar una institución Yo como no el creo que se Instituto vaya a Nacional desbaratar el Electoral. IFE. Hugo ha sido presidente de Casillas. Yo te voy a decir una cosa, no se va a desaparecer nada de esa capacitación porque casi es inexistente, es una propaganda. Yo fui presidente de casilla y no me capacitaron y la mayoría de la gente no la capacitan porque hay una Pues simulación. qué raro, hay una porque Gloria simulación Palma, tremenda. que fue productora de este programa y que estuvo también dentro de Sí, esto, sí. a ella sí la capacitaron y ella sí estuvo en las etapas de capacitación y ella sí estaba en eso. Yo creo que Es no que fuiste. mira, yo se presta... Pero se también presta- creo que la desaparición hasta de las oficinas en donde vamos a ir a recoger nuestra credencial del INE tiene una motivación y tiene un objetivo. yo no Puedes creo que creerlo eso- o no, yo me atengo a los hechos. Y los hechos me están demostrando que lo que se está previendo tiene fundamento. Yo lo que veo es que hay una lucha política, más que una lucha, o sea, hay que descalificar unos y otros, ¿eh? Ninguno de los dos está tanto el gobierno como los opositores están metidos en una lucha política y cada quien agarra banderas y desinforma a la mayoría de los ciudadanos por tal de ganarse adeptos o de mantener los que ya tiene. Pero no hay una lucha real que digas, realmente va a desaparecer el INE, no es cierto. Es más,
mucha gente que le entrevistaron en la marcha ni siquiera sabe a qué chingados va la marcha. Fíjate que Como pasa igual cuando nosotros llevan a sus acarreados, no saben ni a qué chingados van. En 1970, cuando fueron las elecciones para elegir a Luis Echeverría, yo vivía en Chetumal y me capacitaron electoralmente. Fui a la oficina del INDECO cuando el dirigente, el presidente, el delegado del INDECO, temas del INDECO, había el instituto de no sé qué, entonces fuimos varios y nos dieron la capacitación. Había que tachar las boletas, estaban unos cerros de boletas a favor del PRI. Por cada 100 votos, 90 votos del PRI, 10 se reparten en la oposición. Entonces, yo participé en eso, nos capacitaron muy bien, esa es la capacitación que recibimos. Y luego cuando resultó aquí Amaro, presidente municipal, yo vine con él, estuve en su elección, también una capacitación excelente. Nos dijo Amaro, ¿cuántos votos obtuvo el PPS? Pues creo que 110. Oye, con eso no alcanza un regidor. No, y remotamente, ¿con cuántos alcanza un regidor? Con 1,600 votos. Pues hay que ponerles 1,600 votos. Y en el ayuntamiento de Amaro hubo un regidor del PPS, el hijo de David Espino. Y esa era la capacitación, había que... No, y otra cosa que yo veo, por ejemplo, actualmente... Bueno, porque pero eso ha cambiado. No. Eso ha cambiado. Sí, eso ya cambió. Pero lo grave, ¿no? Volviendo al que decía Hugo, eso ha cambiado y nos ha costado muchos años. Concesiones de los que están en el poder, concertaciones con la oposición, para juntos caminar de manera pacífica hacia un instituto que yo creo que garantiza bastante bien la limpieza de las elecciones. Yo creo que la trampa de las elecciones ahora está afuera del instituto, ¿no? Sí, donde la compra del voto. Así es. Pero la gran virtud de este país es que, a pesar de que nos tomó mucho tiempo, ha sido de manera pacífica. Entonces, poner en riesgo esto que se ha logrado, por mínimo que sea el riesgo, es demasiado grave y delicado para este país. Tenemos, echa un vistazo a América Latina, tenemos ejemplos que no quisiéramos que sucedieran en México, ¿no? Entonces, no van a suceder. Pero además, esto que mencionas, Jorge, habría que ver que era un partido único. O sea, no había otros partidos, ni tampoco había el grupo de gente con las ganas de hacer notar a su partido. No, el PAN era el único partido de oposición que existía. En el PAN veíamos que no aceptaban las prerrogativas del gobierno, que rifaban carros en las esquinas, que tenían gente con prestigio, gente preparada. Al PAN es al que más miedo le tiene Morena, por ejemplo. Pero el PAN ya, ¿en qué se ha convertido el PAN también últimamente? Bueno, pues en lo mismo que se ha convertido Morena, en lo mismo que se ha convertido el PRI, con Fox, en el desgaste de los partidos políticos que acabamos de mencionar. ¿No? Sí. Así es. Esto que mencionabas cabeza de que de vaca. La gente no sabe a lo que fue, eso no es cierto, Hugo. Perdóname que te lo diga, no es cierto. Porque no fue una concentración de acarreados, no fue una concentración pagada. Entonces la gente no va a caminar como lo hizo desde donde quedaron los coches hasta el Zócalo para no saber a qué iba. O sea, eso no es cierto. Hay una campaña de desinformación y de exacerbación de las cosas. Que este gobierno, como cualquier gobierno, tiene un desgaste y lo tiene peor por el protagonismo permanente del presidente de la República. Que hay muchísima gente inconforme, por supuesto. No es un presidente que haya ganado de manera unánime, o sea, nada más, o sea, hay más de 40 millones de mexicanos que no creen en él. Pues solamente para el que no quiere ver, porque mira, otro detalle increíble de esa concentración es que no hubo basura. Así es. No hubo basura. Así es. La gente no tiró ni un cigarro. Y eso que no hubo ambulancias por si había alguna persona que se sintiera mal. No hubo, el presidente dijo que cuidado con las carteras. Pues sí, porque no hubo vigilancia de la que debemos tener los ciudadanos, que es para protegerte, no para... Una manifestación. Es que voy a marchar. Te voy a decir quiénes fueron a marchar. Va a marchar la gente decente, por lo que tú dices. Y la gente decente en este país es la minoría. Así se decía en el Porfiriato.
Nosotros somos la gente decente. Es la gente que se cree superior a los trabajadores, a los campesinos, que no son para ellos gente decente, que comen con las manos, como tú dices. Que no, yo no dije eso. Tiran el cigarro en la banqueta, que escupen en la calle. Esa gente no fue ahí la gente decente, claro. ¿Sí? No, fue la gente de la clase media, la gente aspiracionista, la gente a la cual quieren pues encerrar a que tenga un par de zapatos, un carrito viejo, a que vayan sus hijos a la escuela de gobierno, aunque no les enseñen nada, ¿verdad? Y no va. Esta gente a la que tú te refieres, pues es culpa del gobierno que escupe en el suelo, porque no le ha dado la educación, porque tiene las escuelas primarias en ruinas, porque sus papás también tuvieron las escuelas primarias en ruinas, porque no tienen ni enseñanza. No te creas. No te creas, hasta la gente mayor. Y ahí hubo ejemplos de quienes reciben inclusive las aportaciones ahí de los programas de bienestar. Y señalaron, yo recibo 3,500 pesos, pero son para comprar medicinas porque el servicio de salud no sirve. Entonces a mí no me están ayudando en nada. Además no es algo que yo le tenga que agradecer a López Obrador, porque fundamental. Es dinero de los mexicanos. Entonces, bueno, no se trata de atacar ni de criticar a un gobierno por criticarlo, se trata de ver la realidad. Y la realidad yo el es punto lo que pongo es suficientemente cruda como para no permitirnos el lujo de las alabanzas. Hoy mismo, cuando estamos grabando este programa, hace un par de horas, estuvieron como en el programa ese aquel que tenía un liliputense y un alto, que tenían una isla, es la isla de la fantasía. Llegó el avión, llegó un avión de DHL de carga. El avión, jefe. Y juntó, fíjate, un avión de DHL juntó al gobernador del Estado de México, al de Hidalgo, a la de la Ciudad de México, al presidente, al general Pastor, al constructor. No, hombre. Llegó el avión para anunciar la carga en el Felipe Ángeles, que vino, por cierto, el avión acompañado del decreto con el cual se cancela en manera definitiva la carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a ver en qué para. Y vámonos, porque ya llevamos casi 2 horas. Vámonos. Muchísimas gracias. Al contrario. Arturo, por estar aquí en esta charla. Encantado de verte, de verles, amigos de toda la vida. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Y bueno, ya no te desaparezcas, ¿eh? Al contrario, agárralos de tu generación y diles que hay que darle para adelante, hombre. Ya están viejitos. Total, pues. Hay que hacerlo. Si el recado era que se concentraron los sin bandera, pues ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias, Hugo. Hasta la próxima semana. Gracias, don Jorge. Gracias a ti, gracias a ustedes. Que ahora ya me siento bien. Qué bueno. Sí, se notó. Sí. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Si no lo permiten, estaremos el próximo miércoles. Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados.